Hola cracks de Mundo Maldini, acá Carlos Javier Argüello desde Guayaquil en el inicio del Sudamericano Sub-17 con una interesante camada de juveniles en Argentina, en Brasil, Ecuador con la responsabilidad de hacer un muy buen torneo y ojo con Colombia que tuvo un debut muy auspicioso más allá del resultado, partido duro contra Uruguay en una cancha complicada porque llovió mucho, pero lo de Colombia de verdad que me ha sorprendido, desde Barrera hasta Obando en la mitad de la cancha, mostrando cualidades muy interesantes. Jornada lluviosa en la ciudad de Guayaquil, como viene siendo en las últimas semanas. La fase inicial de este sudamericano se jugará acá donde no hay altura. La fase definitiva se traslada a Quito, ahí sí con ese condicionante, y nos encontramos en Parque Samanes, un complejo con muchas canchas deportivas donde jóvenes van todos los días a hacer deporte y tiene como su principal atracción el estadio Cristian Benítez Betancourt, en honor a ese gran 9 que tuvo la selección ecuatoriana y falleció años atrás. Y arrancaba el sudamericano con una Colombia dominante en la mitad de la cancha, gracias a Juan David Obando, jugador de Atlético Nacional, con una capacidad de arranque en zona central para sacarse mucha gente de encima y poder encontrar a la figura del partido, a Jordan Barrera, jugador de Junior de Barranquilla, con la cancha de frente. Un enganche muy talentoso, con lujos por momentos necesarios, como gambeta, como tacos, como rabonas, lujos para poder solucionar los ataques. Y lo que más me sorprendió es que no se excedía, soltaba la pelota cuando era necesario, encontraba a sus compañeros. Fue lo más maravilloso de la jornada. El problema de Colombia fue quizás la intermitencia de sus extremos, tanto Andy Batioja como Brian Caicedo, no terminaban de combinar como requería el 9. Juan David Bonilla, un delantero de Envigado Fútbol Club muy alto, asociativo, pero solo Caicedo por izquierda se acercaba por momentos. Luego le faltó esa pegada a Colombia, le faltó esa combinación. Lo que no le faltó a Colombia fue un bloque sólido. Gran, pero gran partido de Elber Arizala, central de Deportivo Cali. Esa zona centro-izquierda de la defensa fue el mayor fuerte. Arizala se soltaba, se despegaba de esa última línea para poder controlar a Luciano González, el delantero uruguayo de Peñarol, que tiene buen tren superior para ir al choque, pero Arizala estaba firme. Y ni hablar Joan Hernández, el lateral izquierdo de Millonarios, que fue impasable y que neutralizó a los extremos de Uruguay. Profe, ¿cómo está Bonilla, que salió golpeado? No, Bonilla ya está bien, fue solamente un golpe, afortunadamente el chico está bien y no va a tener ningún problema. Vamos a tratar el tema de Xavi, que tiene un golpe en la rodilla, que sí es de pronto un poquito más delicado. Su evaluación de Barrera, que lo vimos tirando lujo, generando ventaja. Oh, un muchacho con mucho talento, que yo en ningún momento lo escoarto esas jugadas, porque yo creo que el fútbol suramericano se ha perdido mucho, esos jugadores talentosos de túneles, de Rabona. Yo creo que en la medida que él sea responsable con todas las jugadas que tiene, yo creo que es un gran jugador. Hubo muchos problemas en Uruguay porque Mateo Peralta, el enganche de Danubio, no terminaba de tener la compañía correspondiente, salvo algún ratito de Felipe Cerrés llegando a campo rival, pero en general el único que daba un paso al frente era Thiago Helguera, el volante de contención, el mediocentro de Nacional, que buscaba en solitario elevar la línea de presión, por momentos obstaculizar la salida de Colombia, pero los extremos no terminaron de activarse, ni Dudok, ni Techera. En los laterales, Alegre era más para una función defensiva que otra cosa. Es por eso que la gran figura fue Martín Almeida, arquero de Peñarol, replicando lo que viene de hacer Randall Rodríguez en el Sudamericano Sub-20, lo que hizo Rochet también en el Mundial, con una seguridad y unas voladas impresionantes, transmitiendo confianza al equipo para poder competir hasta el final. La competencia de Almeida lo destacaba de la siguiente forma. ¿Cómo lo viste a tu compañero en el arco, que fue muy destacado? No, la verdad, por suerte, una alegría enorme que mi compañero pueda, lo que haya hecho, lo que atajó, fue increíble. Yo me alegro mucho por él, mientras que él esté bien, va a ser mejor para el grupo.
Y después estuvo el partido de Ecuador. Ecuador con mucha gente. No es normal ver en este tipo de eventos tanto ecuatoriano, tanto guayaquileño, y sobre todo con la vibra que se sintió. Creo que eso le transmitió nervios al equipo de Diego Martínez. Luego en el segundo tiempo con las variantes pudo revertirlo. Brasil volvió a sacar casta como viene siendo en la selección principal en el sub-20. Volvió a sacar casta de un mediocampo muy fuerte, de pierna fuerte, de contención, de despliegue y una delantera que tiene una velocidad imparable, pero hay otros inconvenientes. El técnico Diego Martínez optó por la base de Independiente del Valle, una defensa, arquero, mitad de la cancha prácticamente en su totalidad del equipo insignia del fútbol ecuatoriano, que viene de sacar muchos juveniles, la mayoría ya en selección mayor, que viene de ganar la Copa Sudamericana por segunda vez, la Recopa contra Flamengo en el Maracaná, y por eso trataba de confiar en Steven Eras y Jackson Plaza, que no habían sido del todo estelares en el proceso, y los dos centrales tuvieron muchos inconvenientes defensivos, por eso Brasil se puso 2-0 de arranque. Muchas gracias. Profe, ¿por qué la elección de los centrales hoy? Bueno, Ray Eras venía haciendo partidos amistosos muy buenos, muy buenos, y Alan Davis venía todavía recuperando ritmo después de una lesión que tuvo, a pesar de que jugó contra Venezuela la semana pasada en casa de la selección. Sentimos que Ray venía un poquito mejor, así que nos decidimos por él. Con respecto a Jackson, lo propio, a Jair Coyahuasi, que es nuestro central zurdo, hizo los partidos contra Brasil y Perú, y bueno, lo vimos a Jackson que estuvo mejor. Hoy definitivamente a los dos les costaron ciertas situaciones, los delanteros de Brasil realmente que con muchísima calidad, pero bueno, vamos a corregir, ahora es a pensar al siguiente partido, ver cómo acomodamos, ver qué es lo mejor para el equipo y seguir pensando ya en... El que empezó a sacar un poco la cara por el equipo es Elkin Ruiz, lateral izquierdo con una potencia profunda para poder darle respiro a Ecuador, que en el cierre del primer tiempo fue encontrando un poco más de presencia del interior derecho, recibiendo un poco más en campo rival, pero en general no llegaba el peligro. El 9, Michael Bermúdez, de Liga de Quito, se movía, se mostraba, luchaba, pero no tenía ese desmarque en diagonal para poder darle el pase profundo que necesitaba Ecuador. Inicio del segundo tiempo, no hay variantes, el arquero Cristian Loor con una velocidad de piernas en los achiques fue salvador para que Brasil no amplíe la ventaja, un Brasil donde le alcanzó con la velocidad adelante, con Mateus Reis, que ya ha tenido protagonismo en Fluminense desde la salida de Luis Enrique al Betis, complementado por Ryan de Vasco y Cau Elías de Fluminense, el primero por derecha, el otro como centro delantero, con una potencia a campo abierto que lo único que hacía era incrementar la incertidumbre de la saga ecuatoriana, y Dudú, el hombre paranaense, que era el que se soltaba para poder conectar con claridad, era el que manejaba esas transiciones, porque en el medio quedaba Mateus Ferreira, el hombre de Vasco da Gama, junto a Luis Gustavo de Corinthians. Ferreira más de ir al choque, Luis Gustavo de hacer muy buenas coberturas en zona central, pero pasaba Elkin Ruiz, tenía problemas Chermont, el lateral derecho de Santos, pero estaba Vitor Reis, que en el Atlético Mineiro hizo pretemporada como lateral, acá jugando de central, capitán y corrector en esa banda, pero empiezan a venir las lesiones. Se lesiona Dalla Corte, se lesiona Ferreira en el segundo tiempo, tiene que hacer muchos cambios, 4 cambios prácticamente en menos de 20 minutos, y en Ecuador hay un acierto rotundo en ese sentido. Entra Jairo Reyes en lugar de Juan Rodríguez, el 5 más posicional que dejaba muchos espacios a sus costados, y Reyes todo lo contrario, con potencia, hacia adelante, mucho empuje, con desorden, pero permitiendo que Ecuador pueda activar a Kendry Páez, a la joyita de este sudamericano, parece cerca del Chelsea, ya con 15 años debutó en la primera de Independiente del Valle, gambeteador, con unos controles de una calidad impropias de su edad,
cambios de orientación que generan ventajas, pero no estaba logrando ser parte del partido, hasta que vienen las variantes de Martínez. Adicionalmente entró Allen Obando, 9 de Barcelona de Guayaquil, que también ya debutó en primera división, y que le permitía a Ecuador ese juego directo ser más provechoso, porque bajaba los balones, permitía que Reyes se acerque, participaba Páez, y en el cierre del partido logra golpear Ecuador y con el impulso de la gente logra un empate que quizás no fue merecido por el desarrollo del partido, pero sí por la reacción desde los bancos. ¿Las lesiones los afectaron? Mais ou menos acontece as lesões ali, quem estava no campo estava mais ligado, mas agora é levantar a cabeça e ir para a próxima partida. ¿El físico de repente le jugó una mala pasada en el campo? Seu físico fez a diferença no jogo de hoje? Cara, um pouquinho, a gente pegou uma viagem longa, mas não foi o fator principal. Foi o finalzinho de ter uma desatenção, eu acho que esse foi o principal fator. Y eso es todo acá desde el estadio Cristian Benítez Betancourt. Mañana juega Bolivia, mañana juega Perú, juega Argentina, también juega Venezuela. Estaremos en el estadio Capuel con más información.